Relato número 1. Hace un par de años, vivía en un pequeño pueblo en las montañas. Era un lugar tranquilo, donde todos se conocían entre sí y la violencia era prácticamente inexistente. Sin embargo, había una casa en el pueblo que causaba inquietud entre los habitantes. Era una casa antigua y abandonada, con ventanas rotas y un jardín lleno de maleza. La gente decía que estaba embrujada y que nadie se atrevía a acercarse a ella. Un día, mi curiosidad pudo más y decidí investigar la casa. Comencé a caminar hacia ella, pero a medida que me acercaba, sentí un frío inexplicable y una sensación de inquietud. Sin embargo, no me detuve y seguí avanzando. Cuando llegué a la puerta principal, noté que estaba entreabierta. Sin pensarlo dos veces, entré. La casa estaba en ruinas, con muebles rotos y polvo por todas partes. Sin embargo, había algo extraño en el aire. Era como si alguien estuviera observándome. Me di cuenta de que no estaba solo y comencé a sentir miedo. Entonces, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie allí. De repente, comencé a ver cosas extrañas. Una figura oscura apareció en la ventana, pero cuando me acerqué, desapareció. Una voz ronca y susurrante se escuchaba en mi cabeza, diciendo cosas ininteligibles. Comencé a correr hacia la puerta, pero no podía encontrarla. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba atrapado en la casa. Pasaron horas, o tal vez días, pero no podía encontrar la salida. La voz se volvió más fuerte y las figuras oscuras se volvieron más numerosas. Me di cuenta de que estaba siendo perseguido por algo maligno. Finalmente, logré encontrar la puerta y salí corriendo de la casa. Desde entonces, nunca volví a esa casa. Sin embargo, nunca olvidé esa experiencia escalofriante. A veces todavía escucho la voz susurrante en mi cabeza y me pregunto si alguna vez podré escapar de ese lugar maldito. Relato número 2. Hace un tiempo, mi familia y yo decidimos mudarnos a una antigua casa en el campo. Era un lugar hermoso, con un jardín grande y una gran mansión de piedra. Sin embargo, pronto comenzamos a notar cosas extrañas en la casa. Empiezan a escuchar ruidos extraños en el medio de la noche, como pasos en el pasillo o golpes en las paredes. Mi esposa y yo comenzamos a notar sombras moviéndose en las esquinas de nuestros ojos y a sentir una sensación de inquietud constante en la casa. Un día, mientras limpiaba el sótano, encontré un diario antiguo escondido debajo de una pila de cajas. Al leerlo, descubrí que la casa había sido construida sobre un antiguo cementerio indígena y que varios espíritus habían sido vistos vagando por la propiedad. Empecé a investigar más sobre la historia de la casa y descubrí que varias familias habían vivido allí antes de nosotros y todas habían experimentado fenómenos paranormales similares. Mi familia y yo decidimos mudarnos de inmediato, pero el mal ya estaba hecho. Los espíritus parecían estar obsesionados con nosotros y comenzaron a perseguirnos incluso después de haber dejado la casa. Comenzamos a ver figuras extrañas en las sombras, escuchar voces susurrantes y sentir una sensación constante de ser observados. Mi esposa y yo comenzamos a sufrir de insomnio y ansiedad debido al estrés y al miedo constantes. Finalmente, decidimos buscar ayuda de un médium para liberar a los espíritus atrapados en la casa. Durante la sesión, el médium logró comunicarse con los espíritus y les explicó que ya no eran bienvenidos en nuestras vidas. Desde entonces, hemos experimentado paz en nuestra casa y nuestras vidas, pero nunca olvidaremos aquellos días aterradores en la antigua casa en el campo, y siempre recordaremos la lección de que a veces lo que parece ser un lugar perfecto puede esconder una oscuridad espeluznante. Relato número 3. Hace algunos años, mi mejor amigo y yo decidimos explorar una vieja mina abandonada en las afueras de la ciudad. Habíamos oído rumores de que había tesoros escondidos allí y queríamos ver si podíamos encontrarlos. La mina estaba cerrada al público debido a su peligrosidad, pero eso no nos detuvo. Escalamos la valla y comenzamos a bajar por el túnel. Al principio, todo parecía normal, pero pronto comenzamos a notar cosas extrañas. El aire se volvió frío y húmedo y el silencio se volvió opresivo. De repente, escuchamos un ruido extraño y mi amigo comenzó a sentirse mareado. Me di cuenta de que algo no estaba bien y decidimos salir de allí. Sin embargo, cuando intentamos regresar, nos dimos cuenta de que no podíamos encontrar el camino de vuelta.
Estábamos atrapados en la mina. Comenzamos a caminar en círculos y a sentirnos cada vez más desesperados. Entonces, comenzamos a ver sombras y figuras extrañas en la oscuridad. Escuchamos voces susurrantes y golpes en las paredes. Mi amigo comenzó a sufrir de alucinaciones y yo comencé a sentirme mareado. Finalmente, después de horas de caminar en círculos, encontramos una salida. Salimos corriendo de la mina, con el corazón latiendo con fuerza. Sin embargo, nunca olvidaremos la sensación de inquietud y miedo que sentimos mientras estábamos atrapados en ese lugar aterrado. A partir de ese día, nunca volví a esa mina y no recomendaría a nadie que lo haga. Relato número 4. No sé por dónde empezar, pero hace ya un tiempo, mi esposa y yo decidimos alquilar una cabaña en el bosque para pasar un fin de semana romántico. La cabaña estaba ubicada en un lugar apartado y solitario, rodeada de una densa vegetación. Todo parecía perfecto al principio, pero pronto comenzamos a notar cosas extrañas. Escuchábamos ruidos extraños en la noche, como gritos y golpes en las paredes. Mi esposa comenzó a sentirse inquieta y a tener pesadillas. Un día, mientras caminábamos por el bosque, encontramos una cueva oscura y decidimos explorarla. En el interior, encontramos una serie de pinturas rupestres antiguas y una sensación de malestar se apoderó de nosotros. Cuando regresamos a la cabaña, las cosas empeoraron. Comenzamos a ver sombras y figuras extrañas en las ventanas y a escuchar voces susurrantes en el interior de la cabaña. Mi esposa comenzó a sentirse mareada y a tener alucinaciones. Finalmente, decidimos salir de allí y regresar a casa. Sin embargo, el mal ya estaba hecho. Mi esposa y yo comenzamos a sufrir de trastornos de ansiedad y de insomnio debido a lo que habíamos vivido en esa cabaña maldita. Aunque intentamos olvidarlo, nunca logramos sacudirnos la sensación de malestar y miedo que sentimos durante ese fin de semana en el bosque. Relato número 5. Este último relato sucedió en Terranova, Canadá. Estaba esperando en la parada de autobús para ir al trabajo en la mañana. El autobús llegó puntualmente y subí a bordo. El conductor era un hombre joven con un aspecto normal, pero había algo extraño en su mirada. El viaje empezó normalmente, pero pronto comencé a notar cosas extrañas. El conductor comenzó a conducir de manera errática, como si estuviera distraído o en trance. Los pasajeros comenzaron a mostrar signos de inquietud y nerviosismo. De repente, el conductor comenzó a hablar en un lenguaje extraño y desconocido, y sus ojos se volvieron completamente blancos. Los pasajeros comenzaron a pedir que se detuviera el autobús, pero el conductor no les hizo caso. Entonces, comenzó a conducir cada vez más rápido y a tomar curvas peligrosamente cerca de los bordes de la carretera. Yo estaba atrapado en el autobús con ese conductor poseso y no sabía cómo salir de allí. El miedo y la desesperación se apoderaron de mí. No podía creer que estaba atrapado en un viaje de terror con un conductor poseso por algún tipo de entidad maligna. Finalmente, el autobús se estrelló contra un árbol y todos los pasajeros resultaron heridos. Mientras estaba tendido en el suelo, con dolor y conmocionado, vi al conductor salir del autobús con una sonrisa en su rostro. Se autoproclamó como el Señor de las Tinieblas. Después de ese día, nunca pude volver a dormir bien, dejé de tomar el autobús. Relato número 6. Hace algunos años, vivía en una pequeña ciudad en el campo. Una noche, mientras caminaba por el bosque cercano a mi casa, escuché un ruido extraño detrás de mí. Al principio pensé que era un animal, pero pronto me di cuenta de que se trataba de algo más inquietante. Empecé a correr. Pero el ruido se acercaba cada vez más. Finalmente, cuando llegué a un claro,
vi algo que me dejó paralizado de miedo. Era una figura oscura, cubierta de pelaje, con ojos brillantes y una mirada malvada. No podía moverme, estaba completamente aterrorizado. La figura se acercó a mí, y pude sentir su aliento en mi cuello. No podía gritar, no podía moverme. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la figura se alejó y desapareció en la oscuridad. Nunca volví a ese bosque de nuevo, y aún tengo pesadillas sobre esa noche aterradora. No sé qué era esa cosa, pero sé que nunca quiero volver a verla. Relato número 7. En el pueblo donde vivo, se habla siempre en el Día de las Brujas sobre una vieja casa abandonada que todos evitaban hace una década. La gente decía que estaba embrujada y que cualquiera que se acercara desaparecería sin dejar rastro. Un día, un grupo de amigos adolescentes decidió ignorar las advertencias y explorar la casa. A medida que avanzaban, se encontraron con muebles polvorientos y ventanas rotas, pero nada fuera de lo común. Sin embargo, al llegar a la parte trasera de la casa, encontraron una habitación cerrada con candado. Uno de los chicos, curioso, logró abrirla y descubrieron una escalera que llevaba a un sótano. Decidieron bajar a investigar y encontraron una habitación con una cama, una silla y una mesa con un diario antiguo. Empezaron a leer el diario y descubrieron que la casa había sido habitada por una familia en el siglo XIX. La madre, obsesionada con la idea de tener un hijo varón, había realizado prácticas oscuras para conseguirlo. Finalmente, dio a luz a un niño, pero el niño resultó ser un monstruo con poderes sobrenaturales. La familia lo encerró en el sótano y lo alimentaba con animales y, eventualmente, seres humanos. Los amigos, aterrorizados, intentaron salir de la casa, pero se encontraron con que la puerta estaba cerrada y no podían salir. Entonces, escucharon un ruido en el sótano y se dieron cuenta de que el monstruo había sido liberado. Empezaron a correr por la casa, buscando una salida, mientras el monstruo los perseguía. Finalmente, lograron salir, pero nunca volvieron a hablar del incidente y se juraron no volver a la casa embrujada nunca más. Relato número 8. Este es un relato que hoy en día sigue dándome escalofríos contar. Vivía en una pequeña ciudad en la costa. Era un lugar tranquilo y pacífico, donde todos se conocían entre sí. Una noche, mientras caminaba por las calles oscuras, escuché un ruido extraño detrás de mí. Me di cuenta de que alguien o algo me seguía. Traté de acelerar mi paso, pero el ruido seguía cada vez más cerca. Finalmente, me detuve y me di cuenta de que no había nadie detrás de mí. Sin embargo, el ruido continuaba. Decidí volver a casa, pero el camino de regreso parecía mucho más largo y tenebroso de lo que recordaba. Finalmente llegué a mi casa y traté de calmarme. Sin embargo, el ruido seguía allí, justo detrás de mi puerta. Traté de ignorarlo, pero no pude evitar sentir una sensación de inquietud y miedo. A la mañana siguiente, me desperté temprano y salí a investigar. Descubrí que el ruido provenía de una vieja casa abandonada en las afueras de la ciudad. Decidí investigar, a pesar de mi miedo. Entré en la casa y encontré una serie de extrañas inscripciones en las paredes y una sensación de malestar que me invadía. De repente, escuché un ruido detrás de mí y me di cuenta de que no estaba solo. Traté de huir, pero las puertas y ventanas estaban bloqueadas. Finalmente, encontré una salida y corrí tan rápido como pude. Desde ese día, nunca volví a esa casa y traté de olvidar lo que había visto. Sin embargo, a veces todavía escucho ese ruido extraño detrás de mí y me pregunto si alguna vez podré escapar del horror que encontré en esa vieja casa abandonada. Relato número 9. Hace unos años, trabajaba como enfermera en un hospital psiquiátrico abandonado en las afueras de la ciudad. El edificio estaba en mal estado y la mayoría de las instalaciones habían sido desmanteladas. Sin embargo, todavía había algunos pacientes que vivían allí, olvidados por el mundo. Un día,
Mientras estaba de guardia, escuché un ruido extraño proveniente de uno de los pasillos. Decidí investigar y me encontré con una escena aterradora. Uno de los pacientes había escapado de su habitación y estaba caminando por el pasillo con una expresión vacía en su rostro. Traté de hablar con él, pero no respondió. En cambio, comenzó a seguirme, con los ojos fijos en mí. Traté de volver al mostrador de enfermería para pedir ayuda, pero el paciente se me adelantó y bloqueó mi camino. Me di cuenta de que estaba atrapada y que nadie sabía dónde estaba. Comencé a sentir un miedo inexplicable y una sensación de inquietud que me invadía. Finalmente, logré escapar del paciente y regresé al mostrador de enfermería. Sin embargo, la experiencia me había afectado profundamente y decidí renunciar a mi trabajo. Desde entonces, he tratado de olvidar lo que sucedió en ese hospital abandonado. Sin embargo, a veces todavía veo al paciente en mis sueños, caminando hacia mí con una expresión vacía en su rostro, y me pregunto si alguna vez podré escapar del horror que encontré en ese lugar. Relato número 10. Como celebración de nuestro aniversario, mi esposa y yo decidimos tomar unas vacaciones en un hotel de montaña. El lugar era hermoso, con una impresionante vista de las montañas y un ambiente relajante. Sin embargo, pronto comenzamos a notar cosas extrañas en nuestra habitación. Por la noche, escuchábamos ruidos extraños en el pasillo y en el techo, como si alguien estuviera caminando arriba de nosotros. Además, nuestra habitación estaba siempre fría, incluso cuando dejamos el calefactor encendido. Mi esposa comenzó a tener pesadillas y se despertaba en medio de la noche, sudando y temblando. Decidimos hablar con el gerente del hotel, pero él simplemente se burló de nosotros y nos dijo que probablemente estábamos imaginando las cosas. Sin embargo, no podíamos ignorar lo que estaba sucediendo. Una noche, mientras mi esposa estaba durmiendo, decidí investigar por mi cuenta. Salí al pasillo y comencé a caminar hacia el final del corredor. Al llegar al final, encontré una puerta cerrada con un candado. Intrigado, traté de abrirla, pero estaba cerrada con llave. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me di cuenta de que alguien o algo me estaba siguiendo. Traté de correr, pero las piernas no me respondían. Finalmente, logré volver a mi habitación y cerré la puerta con llave. Desde ese día, nunca volví a ese hotel y traté de olvidar lo que había visto. Sin embargo, a veces todavía escucho esos ruidos extraños en mi cabeza y me pregunto si alguna vez podré escapar del horror que encontré en ese lugar.